advierto debería tener ya una inconstitucionalidad sobreviniente por lo que hemos dicho. El artículo que sigue es el artículo, si ya vimos el 197, vamos a ver el 232, que ya más o menos decíamos ayer que es lo mismo de que no es un cargo de elección, pero sí de elección, no de elección popular, pero sí de elección por otras corporaciones. ¿Qué dice ese artículo? Que pues se aplica la ciudadanía por nacimiento y los 15 años de experiencia profesional. Pasamos entonces al artículo 258. Tienen forzosa aceptación de la designación y tiene unas causales de exculpación, que son las que usted está diciendo. Una excusa médica, que se haya trasladado del lugar de votación, que tenga más de 60 años de edad, que se haya muerto algún familiar dentro del grado de consanguinidad establecido en el artículo 105 del Código Electoral. Eso, digamos, esas distinciones ya se podrían hacer, pero no es obligatorio por dos razones, una histórica y una que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. La histórica es porque siempre que las personas salían a votar eran constreñidas por el partido de gobierno para que no lo hicieran, ¿Y eran constreñidas de qué manera? Pues quitándoles las cédulas, como ya dijimos, o también cercenándole el derecho a participar, no dejándolo votar in situ en el puesto de votación. En nuestro país, como decíamos, ese periodo de centuria de conflictividad fue muy fuerte y eso trajo todas unas causas que recogemos en nuestras normas electorales actuales. Y el segundo punto es lo que mencionaba el doctor Fabián, tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana y los umbrales de participación que ya empezábamos a advertir. Si una persona quiere no participar en un mecanismo de participación, pues lo que hace entonces es abstenerse de votar y la Corte Constitucional pues ya ha validado esa forma como una también forma de participación, la abstención, una forma de abstención activa frente al sufragio. Por eso el sufragio en Colombia entonces no es obligatorio. ¿Qué dice la experiencia comparada? La experiencia comparada, ¿qué dice? La experiencia comparada dice que cuando se elimina el voto obligatorio, como el caso de Chile, la gente deja de votar. Quiere decir que lo que motiva a la persona a votar es el voto obligatorio. Caso de Chile, antes del 2011 era obligatorio. Las personas salían a votar masivamente por la obligatoriedad. El porcentaje era como del 93%. Cuando se eliminó el voto obligatorio, las personas salieron a votar como en el 55%. Quiere decir que lo que motivaba a la persona a votar, pues era la obligatoriedad, nada más que eso. Diferente es el caso de los países de la península escandinava, por ejemplo, Suecia, Noruega, Finlandia, donde los países el voto naturalmente no es obligatorio, pero la gente sale masivamente a votar. El 95% de la gente sale a votar en esos países de la península escandinava. Digamos, es porque hay una conciencia democrática, porque también hay educación, lo que hablábamos acá, que tiene que ver mucho esa gran respuesta que se hacían de los alemanes que le preguntaban cuál es el primer derecho de una democracia, pues el primer derecho de una democracia será la educación y eso tiene que ver con eso. La participación ciudadana tiene que ver con la educación de los ciudadanos. Entonces, por eso en Colombia no es obligatorio el voto, por esas razones históricas y por las razones también que tiene que ver con el voto de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué pasa en América Latina frente al voto obligatorio? En Brasil, en Perú, en Argentina no es obligatorio. En Ecuador, en Perú, en Brasil hay una obligatoriedad del voto. ¿En los Estados Unidos es obligatorio votar? No. ¿En los países de Centroamérica, México, es obligatorio votar? No. ¿En Colombia es obligatorio votar? No. Pero sí hay unos países que la tienen. Ecuador y Brasil, por ejemplo, dos países. El voto es facultativo entre los 16 y los 18 años. Y después de los 60 también es facultativo en Ecuador y Brasil. Tiene ese método de decir, bueno, es obligatorio después de los 18 hasta los 60 y se vuelve facultativo entre los 16 y los 18 y después de los 60 también. No se le obliga a la persona a votar. En la mayoría de países de Europa, ¿es obligatorio el voto? No, hay conciencia de votar, hay conciencia de votar. Entonces la obligatoriedad
Por eso hacíamos la pregunta. En Colombia es bueno que no exista, ¿no? La gente no debe ser constreñida a votar ni obligada. Es un tema de asunto de educación. La gente, si quiere participar en las decisiones comunes de una sociedad, pues debe tener la educación suficiente para animarse a votar independientemente de la obligatoriedad. La razón que hay detrás de eso, de la no coincidencia entre la elección de Congreso y presidente, es por una razón de la visibilidad que tiene el presidente a la hora de hacer campaña los candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Porque se dice que la visibilidad del presidente arrastraría la elección del Congreso. Por eso acá se elige primero el Congreso y después el presidente. Es nuestra fórmula, pero en la mayoría de países es diferente. Caso de Estados Unidos, se elige el presidente y al mismo tiempo se va, ahorita en noviembre, al mismo tiempo se va a reformar, no, se va a elegir el 30% del Congreso de ese país. Lo mismo ocurre en Brasil, lo mismo ocurre en Argentina, donde las elecciones son coincidentes. Acá en Colombia, ¿cuál es la justificación que hay detrás de eso? El arrastre que podría ocurrir si el presidente del Congreso se elige el mismo día. Eso es lo que hay detrás de eso. Esa es la justificación que se da de ese artículo 261 en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? ¿Y por qué primero el Congreso y después el presidente? Para darle esa importancia al órgano legislativo y que después, si fuera primero, o si fuera la inversa, si fuera primero el presidente y luego el Congreso, pues el presidente ya con el poder elegiría el Congreso. Entonces, por esa razón de que es en fechas diferentes, no coinciden en Colombia. Y a mí se me hace que ese esquema no es de todo mal, porque sí tiene mucha justificación eso. Imagínense eligiendo primero el presidente y luego el Congreso, o eligiéndose en la misma fecha. Generaría de pronto ese arrastre en la visibilidad y el presidente entonces arrastraría una gran parte del Congreso, pero está muy buena también las apreciaciones para que coincidan los programas de gobierno. Pero ¿qué pasaría entonces si ponemos a elegir todo al mismo tiempo? Presidente, Congreso y autoridades electorales territoriales. Sería muy complicado. Sí, claro, por eso es que en nuestro país entonces ha albergado esa necesidad de que se haga en fechas diferentes esas tres elecciones. Una cosa presidente, otra cosa Congreso y otra cosa autoridades electorales, autoridades territoriales. Artículo 2, no, pero un segundo. ¿Y qué más pasa en el mundo? Pues en el mundo, por ejemplo en Europa, ustedes ya saben qué pasaría en Europa. Se elige el mismo día primer ministro o parlamento. El parlamento que elige al... Exactamente. Entonces, sí, en ese evento sí es por esa razón, porque se elige primero el parlamento y luego se elige al primer ministro del consenso que hay entre el parlamento respectivo. Ahí se opera ese fenómeno. Primero siempre es el parlamento y luego el primer ministro. En el caso de la presidencia francesa, sistema semipresidencial, se elige el presidente y la Asamblea Nacional el mismo día. No, el presidente se elige en una fecha, en 2 años se elige el presidente allá y la Asamblea Nacional se está eligiendo en este momento, tanto que se puede anticipar la elección como ya vimos acá. Los sistemas electorales, como ustedes saben, tienen 4 componentes. Tiene el componente de las circunscripciones electorales, que ya vieron, tiene el componente de las formas de candidatura y de emisión del voto, y tiene el componente de las barreras legales, y tiene el componente de los cálculos aritméticos, que ya me dijeron que ya vieron. De esto vieron, de los sistemas entonces vieron electorales, ya me dijeron que vieron circunscripciones electorales y que ya vieron los cálculos aritméticos. Faltaría por ver entonces las formas de candidatura, me imagino, y de emisión del voto y las barreras legales. ¿Qué son las formas de candidatura? Las formas de candidatura obedecen al tipo de circunscripción que se esté eligiendo. Si es una circunscripción uninominal o si es una circunscripción plurinominal. Si es una circunscripción uninominal, ¿cómo es la candidatura? Es una candidatura individual. Es una candidatura. Y si es una circunscripción plurinominal, la candidatura es por listas, de manera colectiva, entonces. Si es uninominal la circunscripción, la forma de candidatura será individual. Y si es la circunscripción plurinominal, la forma de candidatura será por listas o de forma colectiva. Entonces, ¿cómo son las listas en Colombia?
Eso ustedes ya más o menos lo saben. Siempre serán entonces, para que nunca cometan errores, siempre serán cerradas. Siempre serán cerradas. Abiertas no existe en Colombia. La oposición de las listas abiertas en Colombia son las cerradas. Estamos señalando entonces las formas de candidatura que me dijeron que ustedes no han visto. Y para tal fin entonces estamos centrándonos en las candidaturas colectivas o por listas. Serán entonces cerradas o abiertas. En Colombia no existen las listas abiertas. Ya de por sí lo decimos. Eso es un modelo de otras latitudes. Existen sí las listas cerradas. Pero ojo, ojo, que en Colombia sí existe una lista abierta. Para las elecciones de las circunscripciones CITREP se estableció la oportunidad que el ciudadano marcara por la CITREP y también por la circunscripción donde está ubicada esa CITREP. Si la persona, por ejemplo, tenía inscrita la cédula en Antioquia y esa circunscripción también coincidía con una circunscripción CITREP, se le daba la oportunidad a la persona de que votara doble vez. Entonces la forma de emisión del voto fue en ese momento también múltiple. ¿Por qué? Porque se podía escoger en la misma tarjeta electoral por dos circunscripciones al mismo tiempo. Diferentes, se podría decir que sí y no porque estaban en el mismo lugar. O sea, es diferente decir Senado o una CITREP o una Cámara de Representantes. Entonces las listas solo sobran abiertas para ese ejemplo de la CITREP, porque se le da la oportunidad de votar tanto por la circunscripción CITREP como por la circunscripción territorial, ¿Cómo más entonces puede ser? Entonces, si uno dice que las listas son abiertas, doctor Sastoque, ¿cómo es que son las listas abiertas? ¿En Colombia existen las listas abiertas? No, Ya sabemos que no, todas están cerradas. Y el único evento donde se dio la posibilidad de que fuera abierta fue ¿dónde? En las circunscripciones CITREP, porque el ciudadano podía marcar por la CITREP y al mismo tiempo por la circunscripción donde estaba ubicada esa CITREP. Y poníamos el ejemplo de Antioquia. Si la circunscripción estaba ubicada, la CITREP en Antioquia o compartía Antioquia, porque esas CITREP tenían varios departamentos, había unas que tenían de a 3 departamentos al mismo tiempo, pues el ciudadano podía votar por esa circunscripción CITREP y por la circunscripción territorial de Antioquia. Pero ese fue el único evento en el que fue. Las listas en Colombia entonces siempre son cerradas, ¿no es cierto? Ya sabemos de acá. Y pueden ser cerradas, ¿de qué manera? Bloqueadas o no bloqueadas. Bloqueadas o no bloqueadas. Esto es un repaso rápido de los sistemas electorales que estamos haciendo acá para entender ese artículo 261. Bloqueadas o no bloqueadas. ¿Cuándo eran bloqueadas? Cuando el ciudadano, ojo con lo que se va a decir, no puede alterar el orden que le otorga el partido con la inscripción que hace de su agrupación política. Cuando el ciudadano será cerrada, bloqueada, cuando el ciudadano no puede alterar el orden de inscripción que hace el partido al momento de escribir la lista. Es decir, uno vota solo por el logo del partido. Y será cerrada, no bloqueada, doctora Adriana, cuando el ciudadano sí puede alterar el orden de inscripción que dio el partido, la agrupación política. ¿Y cómo lo altera? Con el voto preferente. Si el número 50 para la elección al Senado es el más votado, pues será el primero de la lista. Así de sencillo, listo. Creo que eso queda absolutamente claro. Las listas en Colombia son únicas. Ya vimos acá que fueron múltiples hasta el año 2003. Y las listas también pueden ser completas o incompletas. ¿Cuándo eran completas? Cuando se presentan menos de los candidatos que hay. Por ejemplo, para el Senado se presentan 30 candidatos. O pueden ser completas, se presentan hasta los 100, pero no puede ser más de los 100. Debe ser solo hasta lo que se esté exactamente eligiendo. Esa es la forma entonces de candidaturas en Colombia para las listas colectivas. ¿Listo? Y la forma de emisión del voto, ¿cómo es en Colombia? Forma de emisión del voto es única. Es decir, yo solo voto por una opción.
fue múltiple solo en el evento que estamos diciendo de la circunscripción CITREP. ¿Cómo ocurre en Alemania? El voto múltiple. Como la lista es abierta, entonces el ciudadano alemán se encuentra con la tarjeta electoral y puede marcar cuantas veces quiera, porque allá la democracia se entiende y la madurez de la democracia es de diferente manera como la entendemos nosotros. Allá la persona puede votar cuantas veces quiera por el Bundestag, por el Senado de ese país. Entonces puede marcar, si le gustan 5 candidatos, puede marcar por los 5 candidatos. Es otra forma de entender la madurez de la democracia a la que ha llegado esos países. Entonces la forma de emisión del voto en esos países es múltiple, diferente a la de nosotros, que es una forma de emisión del voto única. Yo solo puedo votar para el Senado una única vez. Si marco 2 opciones, el voto es. No ocurre lo mismo en Alemania. Si yo marco 2, 3 opciones, el voto es absolutamente válido. Listo, esas son las formas de candidatura, muy rápidamente. Ya me dijeron que vieron esos de los sistemas electorales. Después de eso vienen las barreras legales. ¿Qué son las barreras legales? Es el número mínimo de votos que se deben obtener para acceder a la repartición de las curules. Que en el caso del Senado de nosotros es del 3% y para las demás circunscripciones es del 50% del cociente electoral. Ah, bueno, listo, perfecto, excelente. Entonces era solo como por recordarles rápidamente eso. Que el Congreso en pleno elegirá, ¿no es cierto?, de listas que se presentan por las agrupaciones políticas. Eso es lo que se señala claramente. Y decía también que todo lo referente a los requisitos serán los mismos del 232, ¿no? ¿Qué dice el 232? Que para ser magistrado de una alta corte se requieren 15 años de experiencia profesional. Hasta el 2015 eran 10 años. A partir del acto legislativo de 2015 se extendió a 15 años de experiencia profesional. ¿Qué pasa con ese cálculo de los 15 años que dice el artículo 232? Que el artículo 232 no dice a partir de qué momento se empieza a contar y hasta dónde se empieza a contar. Entonces hay 2 temas a analizar acá. Una cosa que se llama el extremo inicial, los 15 años, se puede decir 15 años. Y una cosa que se llama el extremo inicial. ¿Qué quiere decir el extremo inicial? A partir de donde yo empiezo a contar los 15 años. Entonces, frente a eso hay 2 tesis. La primera que dice que debe ser a partir de la terminación de materias, como dice el decreto 019 del 12, que dice que para todos los servidores públicos, un decreto ley, ¿no es cierto?, terminación de materias, será el extremo inicial. Decreto 019 del 12, artículo 229. Leámoslo. Siguiente que debe leer, ¿quién debe leer? Decreto 019 del 12, artículo 229. Perfecto, yo creo que hasta ahí. ¿Qué dice esa norma entonces? Que quien esté en la rama judicial enlista unos cargos, ¿no? Jueces municipales, jueces del circuito y magistrados de tribunal. Y delegados también de la fiscalía, no dice nada más. ¿Y el parágrafo qué dice? Que se tendrá en cuenta para ese tipo de cargos la experiencia a partir de ¿cuándo? Del título, es decir, cuando uno se gradúa. ¿Están mencionados los magistrados de las altas cortes ahí? No. Listo. Extremo final. Extremo final. ¿Hasta dónde yo llevo los 15 años? ¿Hasta dónde yo llevo los 15 años? 2 posturas. Una que acaba de construir el Consejo de Estado, que dice que en el caso de los magistrados del Consejo Electoral se debe llevar hasta el momento de la postulación. 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 ¿Basado en qué? Ahí entra el problema. ¿Qué dice la norma constitucional? Que el Congreso elegirá, dice en primer lugar, ¿no? Y que dice el artículo 232, que para ser magistrado se requieren 15 años de experiencia. Dice así la norma, para ser magistrado. ¿Dónde sale entonces que esa es la postulación
que se debe llegar los 15 años. No hay norma constitucional, no hay norma legal que regule la elección de los magistrados del CNE, ni norma reglamentaria. Lo que hay sí es una norma en la Ley Quinta del 92 que dice que se presentarán las hojas de vida ante una comisión de acreditación documental, basado en un artículo 21 y en el artículo 60 de la Ley Quinta de 1992. Eso es lo único que hay. Digamos, lo que se podría decir que hay no es constitucional y está en la Ley Quinta del 92. Como elige el Congreso en pleno, pues esas son las dos normas. Y está la tesis esbozada por el demandado, en este caso nosotros, el cual decimos que el extremo final debe ser la elección, porque la norma constitucional en el 264 habla de elección, el Congreso elegirá, y como refiere al 232, que dice que para ser magistrado no se puede ser magistrado si en el momento de la elección, porque la norma no dice para ser postulado magistrado, la norma lo que dice es para ser magistrado. Y ayer que veíamos dentro de los autores que principiábamos acá esta clase, como decía Isensi, los mandatos constitucionales no pueden ser alterados, no pueden ser modificados, no pueden ser corregidos por normas de naturaleza inferior. Hay un artículo cuarto que es el artículo que dice que la norma de normas es la Constitución. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso del fiscal general? Que se quería modificar ese artículo 128 de la ley 270 del 96, permitiéndole al cargo de fiscal general computar experiencia de otras disciplinas. Entonces, lo que tenía de abogado más lo que tenía como economista. Eso es lo que se buscaba con esa reforma al artículo 128. ¿Qué dijo la Corte Constitucional el año pasado? Declaró inexequible eso por una razón, porque se está modificando una norma constitucional que es el artículo 232 vía ley estatutaria, y eso es imposible de hacer. Uno no puede alterar, modificar lo que dice la Constitución por normas estatutarias. Entonces, nosotros defendemos la tesis de que es en el momento de la elección basado en las normas constitucionales, artículo 264 y artículo 232. Listo. Escenario. Sí. Pues la posesión. Podría haber un escenario como pasa en la rama judicial, dicen acá el doctor Fabián, que dice que al momento de la posesión, como ocurre con la rama judicial, cuando van a posesionar a un magistrado en la rama judicial, se verifica los requisitos en el momento de la posesión. Listo. Pero nosotros no nos fuimos con esa tesis. Empezó el proceso judicial entonces. 4 demandas, todos los demandantes del Guaviare. Una cosa muy significativa. 4 demandas. En febrero del año pasado, ¿qué se dice? En febrero del año pasado se dice por la sección quinta del Consejo de Estado que no hay lugar a la suspensión de la elección y queda un empate en la sala. La sala que es de 5, en la sección quinta quedan 2-2. Sortean un conjuez y el conjuez dice no hay lugar a suspender la elección. Pues meten un recurso de reposición, eso ya escribí un artículo con eso que les voy a compartir, meten un recurso de reposición y en el recurso de reposición cambia el criterio de la sala. Se ponen de acuerdo los 4, no invitan al conjuez y dicen hay lugar a suspender la elección. ¿Basados en qué? Basados en esta normita que les decía de la ley quinta del 92, pero con un grave error. Esta norma no fue citada en la demanda ni en escrito separado. Fue citada en el recurso de reposición, que les dio la razón en mayo. ¿Por qué la Corte nos da la razón en mayo a nosotros de este año? Eso fue en mayo del año pasado. ¿Por qué la Corte nos da la razón? La Corte Constitucional nos da la razón mediante auto. Porque hay un defecto sustantivo por haber valorado una norma que no estaba descrita en la demanda o en escrito separado. Hay un defecto sustantivo por haber tenido en cuenta una norma que no estaba dentro de la demanda. Por esas razones que nos dan la razón. No es por más. Y dice que dice en la Corte Constitucional, hay una interpretación restrictiva de la norma constitucional en tratándose del extremo final. Frente al extremo inicial no he dicho nada, pero mire las normas del extremo inicial cómo son. El cargo de magistrado del Consejo Electoral
hace parte de la rama judicial. Estaría enlistado en lo que se dice el artículo 128, ley 270 del 96, que es para jueces municipales, para jueces del circuito o para magistrados del tribunal. Tampoco. El cargo de magistrado del Consejo Electoral, que no se debería llamar así, es el gran problema. Nosotros no ejercemos jurisdicción. Se debería llamar consejero, una cosa así. Consejero electoral. Ese debería ser el nombre. El problema radica en que se llaman mal las cosas. El 264 entonces dice que habrá unos magistrados del Consejo Electoral, pero el Consejo Electoral es una instancia administrativa, no es una instancia judicial. ¿Por qué en el extremo inicial le están aplicando una norma de la rama judicial a los magistrados del Consejo Electoral si no ejercen jurisdicción? Y si no están enlistados tampoco en el artículo 28 de la ley 270 del 96. Y el caso es el siguiente, como para que lo sepan y lo vean, las fechas. Terminación de materias. Si el extremo inicial fuera la terminación de materias, yo terminé materias el 25 de mayo del 2007. ¿Listo? ¿Cuándo fue el grado? El grado. Si fuera con el grado. El grado fue el 22 de agosto del 2007. ¿Cuándo fue la elección? La elección fue de magistrados del CNE el 30 de agosto. 30 de agosto del 2022. ¿Listo? Si uno suma 15 años desde la terminación de materias, ¿cuándo se cumplirían los 15 años? El 25 de mayo del 2022, ¿no es cierto? Estarían los 15 años, 25 de mayo del 2022. Si uno suma desde la fecha de grado, ¿cuándo estarían los 15 años? El 22 de agosto del 2022. Si uno suma hasta la elección, ¿cuánto habría entonces si uno arrastra el extremo final hasta la elección? 15 años y 8 días. Ya le voy a decir exactamente. La postulación, entonces, la postulación fue el 17, ojo, postulación que fue una entrega de hojas de vida, eso no se le debe llamar postulación. Los partidos entregaron las hojas de vida, eso todo lo hicieron pues con una última causa que querían causar el daño, ¿no? Nunca se había llevado así, en 4 periodos nunca se había hecho la elección de consejo electoral de esa manera, hicimos el comparado. Siempre la postulación era 2 días antes de la elección, en este caso la postulación fue el 17 de agosto del 2022. Entonces, si uno suma desde la terminación de materias, pues daría 15 años y 3 meses, ¿no es cierto? Si uno suma desde el grado hasta la postulación, ahí está el tema. 14 años, 11 meses y 25 días. Por 5 días, y así aparece en la sentencia del Consejo de Estado. Basados en una interpretación que no está en la Constitución ni en una ley que regula ese tipo de elecciones. Y si uno tomara entonces desde el grado a la elección, pues daría 15 años y 8 días. ¿Por qué el Consejo de Estado le ha dado por decir que es el extremo inicial el grado? Si no se encuentra razón suficiente para decir que sea un cargo de la rama judicial el cargo del magistrado del Consejo Electoral. Una cuestión bastante rara. Entonces, para el Consejo de Estado, entonces es con esto, con el grado, y es con la postulación que se debe dar el día de la elección. ¿Qué dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, ¿qué dijo en mayo? El Consejo de Estado escogió la tesis más restrictiva dentro de 2 posibles normas. Escogió la tesis más restrictiva. Como decíamos ayer, el derecho del elegido debe primar esos derechos que mencionábamos ayer. Cuando hay 2 interpretaciones, mire, sobre el extremo inicial y 2 interpretaciones también sobre el extremo final, pues debe escogerse la más
favorable a la persona elegida. Eso es lo que dicen los principios pro homine pro libertate. ¿Qué hace el Consejo de Estado? No, escoger la tesis restrictiva en esa materia, en cuanto al extremo inicial y el extremo final. Señala también la Corte Constitucional lo siguiente: el Consejo de Estado modificó la constitución de un órgano constituido que es el Consejo Nacional Electoral. En ese auto de mayo de este año dice: usted rompió la imparidad de un órgano al haber suspendido un magistrado del Consejo Electoral. La regla es que el Consejo Electoral funcione con una regla impar, no par, como todas las altas cortes. ¿Por qué? Para que no hayan empates. Justamente por eso es la imparidad. Entonces, por eso al Consejo Electoral le tocaba sucesivamente llamar con jueces para suplir la vacancia que había temporal en el cargo. ¿Qué más dijo la Corte Constitucional en mayo? Dijo lo siguiente: ¿cómo se remedia este tema de los 15 años de la experiencia frente a la elección o a la postulación? Pues con la interpretación que se haga del texto constitucional. Advierte la Corte en ese auto de mayo de este año que realmente, si uno verifica desde el momento entonces del grado, como lo dice el Consejo de Estado, que pues uno no sabe de dónde sacan esa interpretación frente al extremo final, inicial, y frente al extremo final, si uno contara hasta el momento de la elección, pues ¿qué ocurre el día de la elección? Y dice la Corte Constitucional una cosa clarísima: el mismo día de la elección ocurre la postulación. Y ahí dejó muerto y zanjado el tema. ¿Por qué? Porque los partidos se levantan y dicen por quién postulan las candidaturas. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional es que en el momento del 17 de agosto del 2022, lo que hicieron los partidos fue presentar unas hojas de vida a la corporación. Y que el momento que se debe tener en cuenta, más o menos lo advierte, obviamente no lo dice claramente, porque si no estaría ya decidiendo el fondo, que es lo que va a decidir en estas próximas semanas. Si dijera que es el momento de la postulación, coincide con el de la elección, por tratarse de listas colectivas que se hacen y se tramitan por una elección de un cuerpo colegiado. En este caso se ponen de acuerdo las agrupaciones políticas, y esas agrupaciones políticas presentan unas planchas. Entonces, si uno está al día de la elección, ahí uno se da cuenta. Abre el presidente la sesión. ¿Y qué dice el presidente en la sesión? Los partidos que postulan las listas tales y tales levanten la mano. Entonces, la Corte Constitucional parece ser que va a zanjar la discusión de esa manera. El mismo día de la elección ocurre la postulación. Nunca antes había sido así la elección del Consejo Electoral. En 16 años, 4 periodos, siempre la elección más o menos coincidía con la fecha en que se presentaban las hojas de vida. ¿Cuándo revisó la Comisión de Acreditación Documental los documentos? Que es muy importante también. Bueno, salgámonos de esas dos fechas, listo, no es la postulación, no es la elección, es cuando revisa la Comisión de Acreditación. El 24 de agosto del 2022, la Comisión de Acreditación dijo que se cumplían los requisitos. Y si uno cuenta desde el grado hasta la fecha en que revisó la Comisión de Acreditación, exactamente, darían 15 años y 2 días. Exactamente. Se escogió la tesis más restrictiva. Yo hice un cuadrito que presenté a la Corte con 6 fechas posibles, así más o menos como lo estamos poniendo. Y la última, la del Consejo de Estado, grado con postulación, 14 años, 11 días, 11 meses, 25 días. Ese es el caso. Estamos próximos a que la Corte en sede de revisión dicte la sentencia. Las personas creían que ya había dictado sentencia en mayo, no. Lo que hizo la Corte en mayo fue un auto de medida cautelar para proteger los derechos. ¿Y qué dijo la Corte también adicionalmente? Que había una interpretación restringida de los derechos al acceso a los cargos públicos y también del derecho al debido proceso. Por esa razón, por esa interpretación restrictiva que hizo el Consejo de Estado. Ya veremos acá cómo se decanta ese asunto en este próximo mes que viene. Yo creo que debe ser entre julio y agosto, no debe pasar de agosto fundamentalmente. Eso para indicar entonces la forma de elección de los magistrados del Consejo Electoral. Sigamos con los artículos.
Perfecto, démoslo ahí, listo. ¿Qué dice entonces ese artículo? Que el registrador nacional será escogido, como dice así, por los presidentes de las altas cortes, ¿no? Dice así de sencillo. Ahorita entonces también hay una demanda contra el registrador nacional, que porque supuestamente se inscribió estando inhabilitado. Una cosa absolutamente absurda, que tenía el anterior registrador también. Y quien está detrás de eso, pues aparentemente es el que salió. ¿Qué dice la norma constitucional? También dice de la elección, que lo molesto del tema es que unas personas que han pasado por las mismas situaciones después se den vergonzosamente a la tarea de perseguir a las personas que estuvieron en la misma situación jurídica y de hecho y de derecho. Eso es lo que molesta, eso realmente es vergonzoso hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se dice que estaba inhabilitado, pues, porque fue el magistrado del Consejo Electoral hasta el 30 de agosto del 2022 y que se inscribió al concurso de registrador nacional el 20 de junio del 2023 y entonces no pasó el año. ¿Que por qué no pasó el año? ¿Qué dijeron los tres presidentes de las altas cortes en noviembre del año pasado? Dijeron, qué pena, señores, las inhabilidades y los requisitos se observan es en el momento de la elección. Punto. Y en el proceso de nulidad, que también le metieron como 3 demandas al señor, también dijeron los tres presidentes, nos reafirmamos que el momento en el cual se observa, porque no hay otra norma diferente a la constitucional, el 266, no hay otra norma diferente a esa, es en el momento de la elección, donde se verifican las inhabilidades y los requisitos para ser elegido registrador nacional. El 303 y el 312, pues habla de los gobernadores y alcaldes. ¿Existe reelección inmediata de gobernadores y alcaldes? Existe la reelección, como ya lo veíamos, de forma alterna, con la intermisión de un periodo. Debería establecerse un límite superior a ese, es decir, limitar un alcalde a 3 periodos. A 3 periodos, por ejemplo, no puede estar más de 3 periodos. Obviamente de forma alterna, ¿no? Yo creería que sí, debe hacerse una reforma en ese sentido. Un alcalde 3 veces, ¿qué tiene que hacer un alcalde 3 veces? Eso rompe lo que es la república. Decíamos ayer de acuerdo que la república justamente busca es, la esencia de la república, ¿cuál es? La alternancia, la limitación del poder. Si hay personas que se enquistan, así sea de manera alterna, como por allá en la costa alcaldes o por allá en Antioquia alcaldes, también eso genera, imagínense, 5 periodos de un alcalde, eso es